Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y bienvenidos a otra clase de física. Y bueno, vamos a continuar con algo que se llama corriente eléctrica. Y me preguntarás, ¿qué es la corriente eléctrica? ¿Te acuerdas cuando vimos qué es la carga? ¿Qué son las cargas? Bueno, la corriente eléctrica es la cantidad de carga que circula por un conducto en un tiempo determinado, ¿vale? Básicamente cuánta carga pasa por un tiempo, no sé, un segundo, un minuto. Eh, Básicamente eso es la corriente eléctrica. Ahora, ¿qué conductos o qué conductores son por donde pasa esta corriente eléctrica? ¿Vale? Básicamente son materiales que facilitan el flujo de electrones. Básicamente todos los metales son excelentes conductores, ¿vale? Y te preguntarás, o incluso puede ser una pregunta de examen, ¿cuál es el mejor conductor que existe en la Tierra? Bueno, el mejor conductor es el oro. El oro es el mejor conductor. Incluso en ciertas aplicaciones de, no sé, tarjetas de video, tarjetas madre para las computadoras, los celulares, incluso satélites, usan oro en ciertas condiciones para mejorar mucho la conducción. Incluso en los audífonos caros, los que son muy caros, de 10,000, 20,000 pesos, pues sus puntas o el cable que los conecta son de oro para evitar que meta ruido algún otro metal, ¿vale? Entonces el mejor conductor de la Tierra es el oro. Te recomiendo que lo apuntes, ya que es muy bueno que tú lo sepas. Como sabes, el oro es muy caro, entonces no lo pueden usar tan fácilmente. Entonces el segundo mejor conductor es la plata. La plata también es un excelente conductor. Sin embargo, pues también la plata es cara, no a comparación del oro, pero también es cara. Imagínate de hacer muchos cables de plata, no es viable, ¿verdad? Entonces, el tercer conductor que se ocupa en la industria es el cobre. El cobre es muy buen conductor a un precio pues ridículo si lo comparamos con el oro o la plata. El cobre tiene unas prestaciones eléctricas muy similares, aunque no es igual, pero es suficiente como para poder usarlo. Entonces el cobre es el que se usa en todo. Si tú tienes alguna instalación eléctrica en tu casa o por ejemplo los cables que usan para que llegue la luz a tu hogar están hechos de cobre, ¿vale? Ahorita en la actualidad, como los se robaban los cables para vender el cobre, básicamente muchos cables ahora ya son de aluminio. Los empezó a meter China, hacen el cableo de aluminio, que también es conductor, sin embargo, bueno, no es tan buen conductor como lo es el cobre, ¿vale? Pero básicamente los conductores son aquellos que permiten el flujo de electrones. Y bueno, para que veas más o menos cómo es un conductor, mira este video. Mira, te presento aquí lo que vamos a utilizar para que conozcas un poco más a los conductores. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, mira, esto que ves en la pantalla se conoce como multímetro, ¿vale? Esto tiene una función que se llama continuidad, que básicamente cuando se utiliza para checar que los conductores pues sirven, básicamente, ¿vale? Básicamente es una aplicación de ello. Esto que ves en pantalla, estos dos de aquí, se llaman puntos de conexión, sirve para probar cosas, ¿vale? Están hechas de un cable especial. Y si yo las junto, tú vas a escuchar un pitido, ¿vale? Ese pitido significa que el cable sirve o que hay continuidad con lo que estás midiendo, ¿vale? Entonces vamos a checar un poquillo. Yo me voy a ayudar con esto para agarrar bien las cosas, que básicamente es algo nada más para apretar, ¿vale? Aquí están las dos que voy a ocupar. Y lo primero que vamos a probar es un pequeño cable. Este cable es ¿cómo se llama? De aluminio. Es de aluminio. Y mira,
yo voy a conectar una punta aquí y voy a conectar una punta acá. Y como puedes ver, este cable no funciona del todo bien. Si los tiro, funciona bien, ¿vale? Básicamente, entonces, como vimos en la definición, checamos que un conductor es aquel que permite el flujo de electrones. Básicamente esto inyecta un voltaje que son electrones y el cable hace que llegue de un lado a otro. Aquí tenemos bastante cable muy pequeño, no sé si puedes apreciar, pero este cable es de cobre, ¿vale? Entonces igual agarramos una punta y en el otro extremo agarramos otra punta y como puedes ver hace el pitido y significa que este cable sirve. Ahora imagínate que este cablecito en un tamaño muy grueso, muy grande, que va por miles de kilómetros para llevar luz. Básicamente así sirve un cableado, ¿vale? Un conductor. Por ejemplo, ya vimos el conductor de aluminio, de cobre y este, por ejemplo, es estaño. El estaño también es conductor, ¿vale? Ponemos una punta, ponemos otra punta. Como podemos ver, conduce, ¿vale? Así de sencillo y así de fácil. Espero que te haya gustado esto. Vamos a continuar con la clase normal. Muy bien. Ya que checaste el video de los conductores, bueno, ahora vamos a ver los semiconductores, ¿vale? ¿Qué son los semiconductores? Estos son dispositivos que permiten la circulación de electrones para un lado de la polarización, ¿vale? Pero si se polariza inversamente, no va a conducir, actúa como aislantes. Básicamente el cable puede conducir de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Sin embargo, el semiconductor solo puede conducir para un lado, para el otro no, ¿vale? Por eso se llama polarización. Ahora vamos a que entiendan un poquito más de esto con el siguiente video. Hola de nuevo, ¿cómo estás? Bueno, ¿te acuerdas del multímetro que ya vimos? Básicamente, un semiconductor es aquel que puede conducir para un lado y o para otro no. Un claro ejemplo de la vida cotidiana que nosotros usamos son los diodos LED, ¿vale? Por ejemplo, este es un diodo LED solito. Por ejemplo, los LEDs los tiene tu cámara. Básicamente, el diodo LED es un diodo emisor de luz que cuando lo polarizas correctamente permite la conducción y en este caso brilla, produce una luz, ¿vale? Pero ¿qué pasa si lo conectamos al revés? Bueno, primero vamos a conectarlo directo, como debe de ser, ¿vale? Lo agarramos aquí y lo agarramos acá. Y como puedes ver, enciende, prende, ¿vale? Muy bien. Pero ¿qué pasa si lo conectamos al revés? Ahora lo vamos a invertir, ¿vale? Ahora vamos a conectarlo. Y como puedes ver, no conduce, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Este es un semiconductor que solamente conduce para un lado, pero si lo quieres conectar al revés, para que venga de este lado, no lo va a hacer, ¿vale? Este es un semiconductor, es el más sencillo. Y bueno, espero que te haya ayudado este video. Vamos a continuar con la clase. Muy bien, espero que les haya quedado claro cómo funcionan los semiconductores. Ahora vamos a ver los materiales aislantes, que básicamente son materiales que se oponen al flujo de los electrones. Por ejemplo, seguramente tú estás sentada en uno en este momento. Si tu silla es de metal o de plástico o de tela, bueno, esos materiales son aislantes, no permiten la conducción de electrones. La madera, el plástico, el policarbonato, cualquier plástico básicamente son excelentes aisladores. Y bueno, checa este video para que entiendas un poquito más cómo sería un aislador en un cable eléctrico, ¿vale? Hola otra vez. Bueno,
te preguntarás qué es un conductor. Y vamos a utilizar la misma herramienta que es un multímetro en la parte de continuidad. Y para ello vamos a utilizar el mismo cable, ¿vale? Oye, Mau, pero me dijiste que este es un conductor. Sí, es un conductor. Pero todos los conductores tienen aislantes. ¿Para qué? Para que si maneja un alto voltaje, si tú por accidente lo tocas, no te dé alguna descarga a ti, ¿vale? ¿Te acuerdas que cuando lo probamos lo conectamos en las puntas de cobre y conducía? ¿Vale? Vamos a volver a hacerlo. Ahí está el pitido que checamos, ¿no? Aquí está la punta de cobre. Pero ¿qué pasa si lo conectamos en el recubrimiento de color naranja? No conduce, ¿vale? Entonces los aislantes son aquellos que no conducen los electrones, que básicamente son algunos plásticos o madera. Por ejemplo, esta mesa es de madera, ¿vale? Voy a quitar los caimanes, voy a colocar las puntas y como puedes ver, no conduce, ¿vale? ¿Qué otro ejemplo hay? ¿Alguna vez has utilizado algún desarmador para cambiar el fusible de tu casa cuando se funde? Por ejemplo, uno de estos, no sé, o algún contacto o algo. Bueno, ¿qué pasa si nosotros colocamos el multímetro? Por ejemplo, hasta acá. Es un conductor. ¿Por qué? Pues porque es de metal, ¿no? Básicamente. Pero ¿qué pasa si ponemos la punta hasta el otro extremo? Como puedes ver, es plástico, todo el mango. ¿Para qué? ¿Para qué sirven los aislantes? Porque aunque esto sea de metal, esto al estar recubierto de plástico no conduce y nosotros podemos usarlo seguramente, ¿vale? Y pues básicamente es un aislante. Continuamos con la clase. Muy bien, ahora que ya entendiste cuáles son los aisladores, vamos a ver algo que se llama ley de Ohm. Básicamente, ¿qué dice la ley de Ohm? La cantidad de corriente que fluye por un circuito formado por una resistencia es directamente proporcional a la fuerza electromotriz aplicada al circuito e inversamente proporcional a la resistencia total del circuito, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. ¿Qué fórmula se ocupa en la ley de Ohm? Bueno, se ocupa la fórmula de voltaje, esta es la fuerza electromotriz, es igual a la resistencia por la corriente, ¿vale? Básicamente es la ley de Ohm. ¿Cómo me la aprendí yo? Te voy a dar un tip para que te aprendas la fórmula de la ley de Ohm. Victoria es igual a la reina de Inglaterra. Así me la aprendí yo. Espero que te sirva ese tip. Victoria es igual a la reina de Inglaterra. Así me lo aprendí y hasta la fecha no se me ha olvidado. Entonces es un pequeño tip que te quiero compartir para que te lo aprendas, ¿vale? ¿En qué se mide el voltaje? Se mide en volts, ¿vale? ¿En qué se mide la corriente eléctrica? Se mide en amperes. ¿Y en qué se mide la resistencia? Se mide en ohms, ¿vale? Recuerda que la resistencia se mide en ohms. Ahora, oye Mau, pero ¿qué es una resistencia? ¿Cómo se simboliza? Bueno, una resistencia, su símbolo, es este que tenemos aquí. Y básicamente el símbolo oficial o internacional es que la resistencia va a tener 3 piquitos en la parte de arriba y 3 piquitos en la parte de abajo, ¿vale? Entonces cuando dibujes una resistencia, dibújala de esta forma, como la que está en la pantalla, para que no tengas ningún problema, ya que este es el símbolo oficial o verdadero, ¿vale? Entonces aquí dice que cuando nosotros alimentamos, siempre va a fluir una corriente y esta resistencia la va a limitar, ¿vale? Básicamente las resistencias tienen como objetivo limitar la corriente eléctrica que circula en un circuito eléctrico, ¿vale? Básicamente eso. Pero bueno, en este caso solamente nos limitaremos a calcular. Y si te interesa saber un poco más de esto, próximamente subiré una serie explicando cómo funcionan estos elementos o para qué se ocupan, ¿vale? Sin embargo, para acciones de un curso con PEMS no es necesario que tú sepas, simplemente que entiendas la ley de Ohm y sepas calcular una resistencia o qué corriente está pasando o qué voltaje está alimentando, ¿vale?
Muy bien, una vez que entendimos eso, la fórmula, como siempre vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? ¿O dónde ocuparías tú un circuito puramente resistivo? Bueno, básicamente el ejemplo dice lo siguiente. Un calentador eléctrico consume 1 ampere y se alimenta a 12 volts. ¿Cuál es su resistencia? Imagínate un calentador, en el México no se ocupan mucho porque no hace tanto frío. Pero imagínate que si me estás viendo de algún país donde hace mucho frío, no sé, Estados Unidos, Canadá, Australia, perdón, no sé, Alemania, no sé, algún país donde nieve incluso, o incluso aquí en México, en Toluca tal vez, podría ser que tengan calentadores. Básicamente estos funcionan con una resistencia donde se alimenta y esa resistencia produce calor, aprovechándose de la transferencia de energía. Aprovechan el calor de esa forma, o sea, literalmente su función es calentarse. Entonces te piden calcular la resistencia que tiene este equipo, ¿vale? Entonces, ¿qué datos tenemos? Nos piden calcular la resistencia, entonces es una incógnita. Nos da el voltaje que es de 12 volts y nos da la corriente que es de 1 ampere. Muy bien, ya tenemos todo. Ahora, ¿qué fórmula ocupar? Victoria es igual a reina de Inglaterra, voltaje es igual a resistencia por corriente, y nos pide calcular la resistencia. Entonces, ¿qué nos estorba de aquí? La resistencia que está multiplicando. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Dividiendo. Entonces la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Muy bien, ya tenemos nuestra fórmula. Ahora simplemente vamos a sustituir. La resistencia es igual al voltaje, que es de 12 volts, sobre la corriente, que es de 1 ampere. 12 sobre 1 nos da 12 y el resultado va a ser 12 ohms, ¿vale? La resistencia de ese equipo es de 12 ohms, así de sencillo. Vamos a ver el ejemplo número 2. Un termostato eléctrico de 50 ohms se alimenta con 12 volts. ¿Cuál es la corriente que consume? ¿Vale? Entonces ahora aquí nos pide calcular la corriente, pues, para ver cuánto vamos a pagar de luz, ¿no? Básicamente, ¿qué dato nos da? Nos da que la resistencia es de 50 ohms, nos dice que el voltaje es de 12 volts y nos pide calcular la corriente, que es nuestra incógnita. Muy bien, excelente. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Victoria es igual a reina de Inglaterra. Y vamos a despejar la corriente eléctrica. ¿Qué las está estorbando? La resistencia que está aquí multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Muy bien, ya tenemos nuestra fórmula despejada. Ahora vamos a sustituir. La corriente va a ser igual a 12 volts sobre 50 ohms. Y al hacer esta división te va a quedar 0.24 amperes. Eso es lo que consume esa resistencia alimentada a ese voltaje, ¿vale? Excelente. Ahora vamos a ver algo que se llama potencia eléctrica. Hace un momento te dije que querías calcular cuánto ibas a pagar de luz al conectar ello. Bueno, resulta que aquí en México y en muchas partes del mundo, por no decir que todas, nosotros pagamos los watts que consumimos, los kilowatts que consumimos, y esto se mide en potencia eléctrica. Recuerden que los watts es potencia, y bueno, eléctricamente es potencia eléctrica. Entonces nosotros podemos calcular la potencia eléctrica de un aparato para ver cuánto va a consumir por hora, ¿vale? Entonces la potencia es la cantidad de trabajo realizado por una corriente eléctrica o la rapidez que se realiza un trabajo. La potencia se mide en watts, ¿vale? ¿A qué se refiere con el trabajo que realiza una corriente? Bueno, pues por ejemplo podría ser ese mismo calentador y el trabajo es producir calor, ¿vale? Entonces no es lo mismo tener un calentador de 10 watts que se va a tardar muchísimo en calentar un cuarto, a tener un calentador de 100 watts o de 1000 watts que lo va a hacer demasiado rápido porque tiene potencia, ¿vale? Muy bien, ¿cuál es la fórmula para calcular potencia? Potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿vale? Esa es la fórmula de potencia. Entonces anótala. Donde V es el voltaje, se mide en volts, la corriente eléctrica es amperes y bueno, la potencia se mide en watts. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? ¿Cuánta potencia consume un celular que funciona a 3.3 volts y 0.5 amperes? Vamos a ver qué potencia tiene ese celular de consumo. ¿Qué dato nos da? Nos pide la potencia, es nuestra incógnita.
nos da el voltaje que es de 3.3 volts y la corriente de 0.5 amperes. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Potencia es igual a voltaje por corriente. Y no lo tenemos que despejar, así que vámonos directo a la sustitución. Y tenemos que la potencia es igual a el voltaje que es de 3.3 volts por la corriente que es 0.5 amperes. Al hacer esta multiplicación nos da 1.65 watts. Y esa es la potencia de nuestro celular que funciona con esas características. Vamos a ver otro ejemplo. Un foco incandescente de 100 watts, de esos amarillos, se alimenta a 120 volts y nos pide calcular la corriente que consume. Entonces, si en tu casa tú tienes un foco con 100 watts, vamos a calcular la corriente que consume. Entonces, ¿qué dato nos da? Nos da potencia, que son 100 watts, nos da el voltaje, que son 120 volts, y nos da la corriente, que no sabemos, es nuestra incógnita. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Potencia es igual a voltaje por corriente, pero en este caso sí tenemos que despejar. La corriente la tenemos que dejar solita. ¿Qué nos estorba? El voltaje. ¿Qué está haciendo? Multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo, y nos queda que la corriente va a ser igual a la potencia sobre el voltaje. Muy bien. Ahora vamos a sustituir y tenemos que la corriente es igual a la potencia, que son 100 watts, sobre el voltaje, que son 120 volts. Al hacer esta división te va a quedar que la corriente que consume ese foco es de 0.83 amperes. Vale, un poquito elevado. Muchísimo dinero. Y básicamente esa es la clase de hoy. Espero que te haya servido, te haya gustado, que lo entendieras a la raíz de hoy, que te gustara. Y bueno, básicamente así también podemos calcular la potencia eléctrica de aparatos puramente resistivos, más que nada, o por ejemplo los estéreos, todo ello, ¿vale? Espero que te haya servido, te haya gustado. Suscríbete si no lo has hecho, comparte con tus amigos, dale like si te gustó este video, te sirvió, y si tienes alguna duda déjalo en los comentarios, ¿vale? Cuídate, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Eso es 2020. Bass 9, Grizzly, rompiéndolo. Sí. Yeah. 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 No solo el pistolón, ¿Qué? a su lado convoy. Arsenal de guerras, balas como dientes, no tengo un pelotón. Nah. Dame una explicación, Dile. tu justificación, para no terminar tu existencia en este minuto, cabrón. Yeah. 1000 veces quise salir de donde empecé. ¿Qué? 1000 veces me puse metas que no alcancé. 1000 veces en el camino me tropecé, y te juro que esas 1000 veces me sacudí de pie. Dicen suena bien, eso júzguelo usted. No me pongo medallas, que sé que nunca me gané. Sé que mejor me fue, que no lo aproveché. Solo queda una bala, juegas, vamos a ver quién es quién. Una. Ahora quiero gastar dinero en lo que no compré. Vamos por todo, fuego, agáchense. Al suelo. Tengo el pastel completo, ya no hay más nada que hacer. Tú en el anonimato por siempre jugar a perder. Yeah. La última bala, solo una bala. Yeah. Esta